pues el libro de la clase en la casa. ¿Está bien? Sí, Okay. Sí, no te preocupes. Qué bueno que estamos aquí para continuar con el estudio. Buenos días. ¿Qué tal si dice cada uno un atributo de Dios? Y es suficiente para que todos digamos antes de empezar. Mientras yo abro aquí. Omnisciente. Santo. Ajá. Todopoderoso. Sí. Soberano. Eterno. ¿Qué más? Es suficiente para que todos digamos un atributo. ¿Cómo? Inmutable. Él no cambia. ¿Qué otro? Eterno. Él es eterno. Él no es un ser creado. Él es desde siempre y para siempre. Omnisciente, sabe todo. ¿Cómo aplicamos la omnisciencia de Dios a nuestras vidas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué manera afecta eso a nuestras vidas? La omnisciencia, de que Él lo conoce todo y Él tiene todo bajo control. Y algo específico, ¿cómo lo aplicaría? Podemos todos ayudar, sí. Algo específico, que Él está ahí presente. Esa es omnipresencia. No, está bien, porque es difícil separar uno del otro. Sí, no, yo hago eso. A veces estoy meditando en un atributo de Dios y termino con otro. Y digo, bueno, me salté, pero es que ¿cómo lo separas? Dios es uno. Solo adorar. Para- Adorarlo, reconocer su grandeza, su poder. Pero específicamente la omnisciencia, ¿cómo la omnisciencia la aplicamos a nuestra vida? Porque acuérdense la diferencia entre el teólogo del balcón y el teólogo del parque. Hay una gran diferencia entre uno y otro. El teólogo del balcón puede decir los atributos, pero no los aplica. El teólogo del parque los dice y los aplica. Cuando va camino al mercado dice, ¿con qué vamos a conseguir la comida esta semana si no nos alcanza? Bueno, Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él sabe nuestra necesidad, Él sabe cuál es la provisión que necesitamos, Él sabe cómo lo va a hacer, Él es poderoso. Entonces hay una relación con Dios. Todo el conocimiento de Dios es una relación con Dios. Fíjense, voy a usar el ejemplo del matrimonio. A veces mi esposa y yo decimos, ¿tú te casarías conmigo otra vez? Yo le digo, sí, y viendo cómo soy, más todavía. ¿Y cómo es que te casaste conmigo antes? Pues por fe, yo no te conocía tanto, pero fue fe. Pero entre más te conozco, más quiero estar contigo. Entonces, con Dios así es, entre más conocemos de Él, más nos acerca a la relación con Él, más real se hace. De lo contrario, es importante hacer esa conexión porque de lo contrario nos podemos hacer como una escuela nada más de conocimiento y es todo. Y tenemos buen conocimiento en esta iglesia y déjenme decirle, ustedes tienen más conocimiento que la gran mayoría de los cristianos en el mundo por el tipo de preparación que ustedes están recibiendo. Pero eso los puede hacer orgullosos si ustedes no lo están aplicando. Entonces la clave tiene que ser la aplicación. ¿Qué hago con estas verdades? ¿Qué hago con estas verdades? ¿Sí? Entonces la omnisciencia, mediten en eso, en la omnisciencia, tomemos un atributo. Yo lo estoy haciendo bastante para poder descansar en el Señor. ¿Sí? Claro, ¿no? Que Él lo conoce todo. Danos un ejemplo en particular. Sí, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, en la semana que viene van a despedir gente. Y yo no sé si voy a estar ahí en medio de eso, pero Dios lo sabe y Dios puedo tener esperanza y confianza en Él, de que Él conoce todo lo sabe. Amén, sí. Esa es una aplicación específica, una situación específica. Si Dios no supiera todas las cosas,
causaría incertidumbre, qué va a pasar, y qué si esto, y empieza todo, y el qué sí, y qué sí, y eso no tiene fin. Eso nomás consume a la persona. Entonces les roba paz, les roba gozo, les roba la confianza en Dios y le aleja de Dios. ¿Y quién aprovecha ahí? Satanás. Satanás quiere que desconfiemos en Dios. No, y Dios deja de ser Dios. Para la persona, sí. Para la persona, y si él ya no es omnisciente, entonces ya no es Dios. Sí, deja de ser. Sí, es cierto. Sí. Entonces ya es un ídolo. Qué bueno. Fíjense, esos son los ídolos del corazón. Cuando nosotros desconfiamos de Dios, en lugar de exaltarlo porque Él sabe todo, es un ídolo en nuestro corazón. Estamos ofendiendo a Dios. Entonces, un cristiano dice, yo no blasfemo a Dios, yo creo en Dios. Sí, pero ¿cómo vives la verdad de quién es Dios en tu vida? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el Dios al que sirves? Hay personas que le sirven al Dios del temor y la desconfianza, y es tan extremo eso que se lleva al punto de dañar el cuerpo y la mente, y se depende ya de medicinas o de drogas, porque hay un efecto físico. O hay personas que, no necesariamente cada enfermedad es consecuencia de eso, pero la gran mayoría así es. Si usted tiene úlcera, no lo tome contra mí, pero normalmente las úlceras tienen que ver con preocupaciones, pecados no confesados, falta de perdón. Es idolatría. Es idolatría. No necesariamente, pero muchas veces tiene que ver con eso. Yo conocí a una persona que él le fue infiel a su esposa, él no le quiso decir a su esposa. Y por años guardó eso, y esa persona sufría tanto del estómago, tenía un hueco en el estómago, adentro. Pero es que no confesaba su pecado. Entonces, cuando hay un pecado no confesado, eso consume a la persona. David dice, mi cuerpo se consumía, la aflicción, mis huesos, todo. Entonces, muchas enfermedades se derivan de allí. No todas, porque todos estamos sujetos a enfermarnos por muchas razones. Pero bueno, entonces el punto es, esta clase nos está preparando muy bien en conocer mejor a Dios. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Esa es la clave. Esa es la clave. Más importante que lo que usted aprende aquí es qué hace usted con eso. Y así es siempre, con toda la palabra. Okay. Entonces estamos estudiando acerca del Señor Jesucristo, ¿cierto? Ok. Entonces, no hemos terminado lo que estábamos viendo de Él. Estamos la sesión 2. Dice el hombre que es Dios. Creo que allí habíamos llegado la última vez. Voy a hacer un repaso. Y este es el centro de toda la lección. Jesucristo, aquí es donde demostramos la deidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? En la sesión 2, la letra A. Los versículos que describen los diversos atributos de Cristo. Creo que los habíamos leído, pero alguien ayúdeme con estos. ¿Los lee? La lista que está ahí, en sus notas. Jesucristo es Soberano. Ajá, ¿qué más? Eterno. Uh-huh. Inmutable. Sí. Omnisciente. Perfecto o sin pecado. Santo y verdad. Jesucristo es Dios, ¿no? Esa es la clave. Jesucristo es Dios. Acuérdense, el que murió en la cruz es Dios. Si no es Dios el que murió en la cruz, no hay salvación. No hay salvación. Eso tiene que estar súper claro en nuestros corazones. En eso no podemos tener espacio para la duda. Cristo demostró su poder, su omnipotencia en su ministerio terrenal de las siguientes maneras. Primero, Mateo 8, 23 al 27. ¿Cómo lo demostró, Eric? Poder sobre los vientos y el mar. Eric. Perdón. Vamos con Eric, sí. ¿Poder sobre qué? Los vientos y el mar. Muy bien. Martín, Lucas 4:40. ¿Cómo demostró su poder Jesús? No. De hecho. Ok, ¿alguien? Creo que no. Sí, Tamara, ¿lo tiene? Poder sobre las enfermedades. Ajá, enfermedades y las dolencias. Ahora, hermana
A veces se me da la mente en blanco, no me tomen a mal, por favor. Hermana Elvira, Lucas 4, 33 a 36, ¿cómo demostró Jesucristo su poder? Reprendiendo espíritus. Sobre los demonios, ¿cierto? Erika, en Juan 11, 43, 44, ¿sobre qué demostró Jesús su poder? La muerte. Sobre la muerte. ¿Hay algo más fuerte que la muerte? El amor. El cantar de los cantares. Bueno, pero el enemigo principal de la humanidad es la muerte, ¿cierto? ¿Y quién puede hacer algo contra la muerte? Humanamente, ¿qué se puede hacer contra la muerte? Nada. Solo Dios puede hacer eso. Humanamente, ¿qué se puede hacer con el pecado para que el pecado quede perdonado? Nada. El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Sí? Entonces, Jesucristo ejerció autoridad y Él mismo declaró ser Dios. En Marcos 2.10, Martín, ¿lo puede leer Marcos 2.10? Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y Jesucristo está diciendo eso de sí mismo, ¿cierto? Él tiene poder para perdonar pecados. Y los fariseos dicen, ¿quién es este? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y ellos después lo quieren matar por eso. Entonces, si Jesucristo puede hacer esto, ¿quién es Jesucristo? Dios. Él es Dios. Él es Dios. Estamos de acuerdo. Ok. Miremos los títulos de la deidad. Martín, Mateo 1:23. ¿Cuál título se le da, señora ahí? El ángel le está diciendo a María. Emanuel. Martín. Oh, Y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, sí. Traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora sí, Tamara, Filipenses 2:10 al 11. ¿Cuál título se le da al Señor? Señor. Caleb, Juan 8:58. ¿Cuál título recibe el Señor Jesucristo ahí? Yo soy. Sam, Exodus 3:14. What's the title that he receives there? You can check it in your Bible. Exodus 3:14. ¿Cuál es el título que él recibe ahí en Éxodo 3:14? You can read it all aloud and you tell us what you find. I am? Okay, yeah, that's what it is. Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Él dice, I am who I am. Yo soy el que soy, ya vimos eso. Okay. Declaraciones de su deidad. En Colosenses 2:9, Omar. Lo voy a leer, no la tengo la respuesta. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces, Él es Dios, ¿cierto? En todo sentido. No hay nada en Él que no sea Dios, en realidad. Él es Dios. Hebreos 1, del 1 al 3. Imanol, ¿quieres leerlo y nos compartes qué es lo que dice de Jesús ahí? Hebreos 1. 1 al 3, al principio del 3. Hebreos 1 al 10. Al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a que constituyó el heredero de todas las cosas por medio de que hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la
expresión exacta de su naturaleza, ¿Qué es Él entonces? el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cuando, fíjense los términos que está usando, resplandor. Ustedes se miraron en el espejo esta mañana, ¿cierto? Todos. Sí, hermana Elvira, usted se miró en el espejo y quedó contenta. Erika, Caleb, Eric, su esposa, todos nosotros, ¿cierto? Que no tuviéramos un pelo por allá colgando por otro lado. ¿Qué es lo que vimos en el espejo? La imagen. El resplandor de nuestra imagen. Y es si nosotros hablamos frente a ese espejo, ¿qué hace la imagen? Imita Si nos movemos, ¿qué hace la imagen? lo mismo. Está reflejando exactamente lo que somos. Exactamente lo que somos. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo es Dios dándose a conocer a la humanidad, en humanidad. Así es Jesucristo, Él es Dios. Él es Dios. En Juan 1.1, hermana Alma, Juan 1.1, ¿qué dice de Jesucristo? Dice, en el principio fue el verbo y el verbo era Dios. Sí, entonces, El verbo estaba con Dios. y el verbo es Jesucristo, ¿cierto? Entonces Jesucristo es Dios. Ahora el verso 14 del mismo capítulo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y gloria como del primogénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ujú, y está describiendo que Él es Dios, se lo sabe de memoria, qué bueno. Sí, está describiendo que Él es Dios. ¿Sí? En Tito 2.13, Jeremías, ¿qué dice de Jesús? O si ya tienes la respuesta escrita, está bien. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Ujú. Entonces, ¿qué dice de Él? ¿Él es qué? God or great Ajá, Great God. Y también dice otra cosa de Él. Savior. Savior, Salvador y Dios. El que nos salvó fue Dios. El que murió por nosotros en la cruz fue Dios. ¿Sí? El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo es un solo Dios. Dios en tres personas, pero uno solo en esencia. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay ninguna distinción entre los tres en ese sentido. La esencia es la misma. La distinción se encuentra en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Y más adelante lo vamos a ver cuando entremos a ese tema. Ok, entonces déjame me regreso a... Ya vimos las letras se cubren... Ok, esa era la que estábamos viendo, las declaraciones de su deidad. Okay. Entonces, Cristo demuestra que Él es Dios a través de sus atributos. En la sesión 2, ustedes tienen una tabla, o esta ya lo leímos, que vamos a seguir. Ahí presenta la lista de atributos. Ya vimos sobre el poder de Dios para perdonar pecados. Cristo es el que puede hacer eso. Aún antes de ir a la cruz, Él lo está haciendo. ¿Cierto? Y la deidad de Jesucristo demostrada a través de sus títulos. Sección 2, letra B, ya lo vimos, que son Emmanuel, Señor, el gran yo soy. Las declaraciones estableciendo la deidad de Cristo. En la letra C, son los que ustedes leyeron de Colosenses, Hebreos, Juan y Tito, ¿cierto? Miremos el testimonio de Tomás acerca de la deidad de Jesucristo en Juan 20, 28 al 29. Hermana Elvira, ¿lo quiere leer? Juan 20, 28 al 29. Creo que no está en sus notas. No, sería leer el texto. Está en mis notas, pero no las de ustedes. Juan 20. Sí, del 28 al 29.
Omar, usted se prepara con Mateo 28, 18. Martín con Apocalipsis 17, 14. Eric con Apocalipsis 19, 16. Entonces vamos con Juan 20, 28 al 29. ¿Qué testifica Tomás acerca de Jesucristo? Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, me has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo creyeron. ¿Qué dice Tomás de Jesucristo? Señor y Dios. Señor mío y Dios mío. Ajá. Los dos son títulos de Dios, Señor y Dios. Y Tomás era el que no creía, ¿cierto? No creeré hasta no ver. Él tiene su corazón muy lastimado por la muerte del Señor Jesús, seguramente. Tiene temor a ser tal vez engañado o tener un concepto que no sea real del Señor y se resiste a creer cuando lo ve. Y algo que el Señor le dice a él en otro texto donde dice, mírame, tócame, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo lo tengo. Está hablando de su resurrección. Ok, miremos Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice eso de él? Es Dios, ¿En qué sentido? el que tiene todo el poder. Soberano, ¿cierto? El soberano es el que dice y él manda. ¿En dónde es soberano? El que tiene toda potestad. ¿En dónde? En la tierra y en el cielo. En el cielo y en la tierra. Todo el universo, todo le pertenece a Él, toda autoridad la tiene Él. No hay nadie superior a Él. Ahora Apocalipsis 17, 14. ¿Quién tiene Apocalipsis? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y dirigidos y fieles. Entonces Él Y es... elegidos, perdón. Ajá, entonces ¿Él es qué? Señor de señores, Rey de reyes. Rey de reyes. No hay otro Señor superior, no hay otro Rey superior a Él. Él es. Ahora Apocalipsis 19, 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay, entonces, ¿nos queda alguna duda de quién es Señor Jesucristo? Entonces, cuando usamos el nombre del Señor Jesucristo, que es uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, debemos tener mucho cuidado. Hay gente que en el pentecostalismo dice, thank you Jesus, y todo es thank you Jesus. Están usando el nombre de Dios en vano. Están usando, cuando mencionan el nombre de Jesús así, lo están haciendo en vano. Porque no refleja la reverencia que la palabra dice. Y lo usan mucho. Sí, lo usan mucho. Cuidado, cuidado cuando ustedes usen el nombre del Señor Jesucristo. Él es Señor. O sea, cuando oramos o como... No, está bien. En una oración sincera, ¿saben? Yo lo que me refiero es cuando son clichés o términos repetitivos que la gente dice en momentos emocionales, ¿sí? O, ay, Jesús, o, ay, usan el nombre de una manera tan ligera. Y eso es ofensivo contra el Señor. Si un creyente va a usar el nombre del Señor, tiene que ser... esto es, voy a poner un ejemplo con mi esposa y todavía no me ha tocado dormir en el sofá, pero creo que estoy haciendo bien hasta ahora. Pero si yo menciono a Verónica, yo voy a tener cuidado qué digo de ella, por qué hablo de ella, porque tengo mucho respeto por mi esposa y mucho honor hacia ella. Ella es mi esposa. Pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando yo hablo del Señor, yo pienso qué es lo que voy a decir, por qué lo voy a decir. Entonces, no es un nombre que sale con facilidad como en medio de una conversación así nada más, sino que lo digo con un sentido de adoración, de reverencia, de temor a Él, porque es el nombre de Dios. Mire, les voy a dar una nota. El libro de Mateo, cuando ustedes leen el libro de Mateo, Mateo casi no usa el nombre de Dios.
porque él es judío. Usa títulos de Dios, pero no el nombre de Dios. Usa títulos. Y usted lee Mateo y suena bien diferente que Marcos, Lucas y Juan, porque él mantiene un nivel de reverencia, no que los otros no sean respetuosos, pero se nota mucho en ese libro en particular. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. No son amanuenses, ni tampoco son escribas. Se me escapa el nombre de ellos, los que hacían las copias de las escrituras en el Antiguo Testamento. Cuando ellos estaban escribiendo las copias del Antiguo Testamento, están escribiendo, obviamente le ponen la pluma, están escribiendo, siguen escribiendo. Cuando ellos llegaban al nombre de Dios, ellos soltaban esa pluma y tomaban una pluma nueva para escribir el nombre de Dios. Si el rey de Israel entraba mientras ellos estaban escribiendo el nombre de Dios, ellos no se levantaban a saludarlo, no paraban, porque estaban escribiendo el nombre de Dios. No era cualquier nombre, era el nombre de Dios. Entonces, el nombre del Señor Jesucristo, a veces yo creo que es una manera muy ligera, y me refiero al pentecostalismo, porque el pentecostalismo tiende a usar el nombre del Señor Jesucristo como un amuleto. Y a veces en la oración se puede hacer eso. Yo no estoy diciendo que ustedes, yo no estaba investigando sus vidas, nada, no se preocupe. Son 30 años de ser cristiano, he escuchado muchas cosas donde las personas piensan que porque dicen una oración y al final dicen el nombre de Jesús, se va a cumplir. Pero están usando el nombre de Jesús como un amuleto. Hay que tener mucho cuidado cómo está el corazón cuando nos referimos al Señor, para no usarlo ligeramente. Estamos hablando de Dios. Él es Dios y debemos referirnos a Él como Dios. Yo leo muchos comentaristas en inglés y ellos dicen, están explicando, and Jesus said this. Fíjense, en español yo no diría, y Jesús dijo eso, aunque a veces en algún setting lo digo, procuro decir, el Señor Jesús dijo esto. ¿Cuál es la diferencia? Que en español tenemos hermanos que se llaman Jesús. Es muy común ese nombre. Entonces yo no quiero usar el nombre de Señor Jesús así. Yo quiero hacer una distinción. Estoy hablando del Señor Jesús, no de Jesús, del Señor Jesús. En inglés no hay ese problema, porque en inglés ni siquiera le dicen a una persona a Jesús, le dicen Jesse. ¿Por qué creen que le dicen Jesse? Por respeto al nombre del Señor Jesucristo. Por eso. Ahora, ¿es irrespetuoso que una persona entre nosotros tenga ese nombre? No, no lo es la cultura. Yo no creo que eso está ofendiendo al Señor, pero yo tengo la obligación de hacer una distinción, porque mi relación con Él tiene que ser una relación correcta. Tiene que ser una relación correcta. Y Él es Dios. Yo tengo temor de Dios, el creyente debe tener temor de Dios. Y la descripción que la palabra da de Él nos llama a eso. Tiene sentido, ¿cierto? Entonces, estarlo revisando. No nos metamos en legalismo, tengan cuidado también por ese lado. Eso es usted y Dios, procure cómo hacer eso. Verónica quería decir algo, la veo que está, ¿no? No. Ok. Juan 10, del 31 al 33. Hermana Alma, ¿lo quiere leer? Juan 10, 31 al 33. Ok. La pregunta aquí, el punto con esa lectura es esta. ¿Dijeron que Jesús era Dios o Jesús afirmó ser Dios? Lea el texto, hermana. Gracias. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿Y por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? Él dijo ser Dios. ¿Cuándo dijo que era Dios en ese contexto? Miremos el verso, el capítulo 8, el verso 58. Verónica, ¿lo quieres leer, amor? Juan 8, 58. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy.
¿Cuál título está usando Jesús ahí? Y lo está dando en un contexto de tiempo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Ninguno de nosotros puede hablar así. Si usted le presta atención a las palabras que está usando, solo Dios puede hablar así. Él es atemporal, Él es eterno. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Y con un amigo, bueno, no un amigo, un conocido misionero, él era misionero con los musulmanes, estaba visitando aquí, fuimos a almorzar a un restaurante mediterráneo. Él escogió el restaurante. Cuando llegamos, él identificó, era un restaurante pequeño, identificó quién era musulmán allí, identificó al dueño como musulmán. Y el dueño bien orgulloso al final, nos atendió una mesera, pero el dueño llegó bien orgulloso al final. ¿Cómo están? Bien atento, muy amable. ¿Cómo están? ¿Cómo les pareció la comida? Y el misionero no perdió la oportunidad. Él dijo, tengo segundos con este hombre, y se la tiró a él mismo. Lo saludó muy bien, estamos contentos y nosotros adoramos a Jesucristo. Y Él es antes que Abraham fuese. Él creó a Abraham. Y el dueño del restaurante, en su amabilidad, sí, pero reaccionó, dijo, o sea, no, y se fue. Pero él le tiró eso, le dijo, tiene que saber que Jesucristo es Dios. Y ellos conocen de Abraham. Si alguien dice Jesucristo es antes que Abraham, le está diciendo Jesucristo es Dios. Porque ellos ponen a Jesucristo en la categoría de Abraham como profeta. Entonces un musulmán necesita saber eso. Yo lo he hecho cuando predico a musulmanes. Sé que el tiempo es muy corto, entonces digo cosas específicas y lo he usado en cuanto a Jesucristo perdonando los pecados. Porque yo sé que ellos, y mire, hay misioneros en el mundo que dicen, oh, hay tantos convertidos musulmanes y son seguidores de Jesús. A mí eso me confundía tanto, porque yo decía, era una iglesia en que yo trabajé antes, en una iglesia muy grande, y yo decía, pero es que son bien, invierten mucho en las misiones, tienen muchos misioneros y dicen esto, y suena como que son convertidos, pero algo no encaja en lo que ellos están describiendo. ¿Y sabe a qué se refería? Los musulmanes conocen a Jesús como un profeta. Y estos misioneros decían, oh, son seguidores de Jesús, porque ellos dijeron, sí, seguimos a Jesús. Pero ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? No es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los musulmanes no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los católicos no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. Nosotros adoramos al Jesús de la Biblia. Él es Dios. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y así, cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos quién es Él. Voy a leer un texto en Levítico 24:16. Dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Cuando Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy, para ellos eso es una blasfemia, porque Jesucristo, siendo hombre, ellos nada más ven a un hombre, está diciendo que Él es Dios. Entonces por eso toman piedras y lo quieren matar. Sí, en respuesta a la ley, pero están cegados porque no pueden ver quién es el Señor Jesucristo. Ok, tenemos unos minutos. Voy a leer una nota del pastor John MacArthur. Ok, si quieren que la lea otra vez, lo hago, porque esto yo no lo escribí, lo escribió él. Dice, en Juan 10:33 claramente describe el hecho de que los judíos recibieron el mensaje cuando Jesús hizo muchas afirmaciones. La gente dice, bueno, Jesús nunca se declaró ser Dios. Qué tontería. Y eso es poniéndolo suave. Note sus palabras mientras planeaba matarlo. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos recibieron el mensaje, créanme, ellos recibieron el mensaje. Ellos sabían exactamente lo que él afirmaba. Él había declarado tener autoridad divina sobre los ángeles, había declarado tener autoridad divina sobre los hombres, declaró de hecho tener autoridad divina sobre todo cuando él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él declaró tener autoridad divina sobre la ley, sobre el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, sobre todo. Él afirmó tener poder para perdonar pecados, poder para levantarse a sí mismo de entre los muertos, y lo probó. Él declaró eso, no se dijo eso de él.
Jesucristo declaró ser Dios y lo demostró. Y si no lo hubiera declarado, diríamos, es un lunático. ¿De qué está hablando este hombre? No, Él es Dios. Él demostró ser Dios. Cuando Él se levanta de los muertos, el día domingo, esa es la prueba final de que Él es Dios. Esa es la prueba final, la prueba de pruebas. Ahí está. Aunque todo lo demás será suficiente. Entonces debemos confiar en Él como Dios. Quinto punto, de Cristo es el Salvador. Eso está en la sesión 3. Cristo, quien es el Salvador. La número 1, Martín, ¿qué contestó ahí? Omar, la número 1. No. Eso le voy a poner una prueba a estos muchachos porque no están haciendo la tarea. Eric, la número 1. Dominio. Está en ¿El 4A? No. 3, en el 3, el punto 1. Oh, perdón. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Juan 99. Estamos hablando de Jesucristo como el Salvador. Tamara, Juan 6:35. El pan de la vida. Muy bien. Erika, Juan 14:6. Jesús es el camino, la vida y la vida. Todos esos títulos hablan de salvación. Todos esos títulos están hablando de Él como Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre admitir que Jesús es el Salvador e irse más allá y declarar que Jesús es mi Salvador? Porque estamos diciendo, Él es el Salvador, pero en la aplicación, cuando se dice, Él es mi Salvador, ¿cuál es la diferencia? Reconocer personalmente quién es Él, no en términos generales. Es algo personal. ¿Cierto? Hay una relación y hay una consecuencia en la persona completamente, un cambio total. Él es mi Salvador. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, está bien, dejémoslo allí para no alargar, pero cuando usamos el término Salvador del Señor Jesucristo, mostramos una dependencia total en Él para nuestra eternidad. Para nuestra eternidad. El día de hoy, ¿qué es Jesucristo para usted? El Señor Jesucristo. Nuestro Redentor, nuestro Salvador. Redentor, Salvador. Nuestra promesa. Sí, a nivel personal. Mi Salvador, mi añorado. Uh-huh. Sí, pastor. Y hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Reconocemos que Él es el Salvador. Él es el Redentor. Pero en relación conmigo, ¿quién es Él? ¿Sí? ¿Quién es Él? Acuérdense que al final de los tiempos no es si usted conocía al Señor, es si Él le conocía a usted. Porque dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. La declaración de Él es la que cuenta al final. Nosotros debemos saber y Él nos va a dar esa confirmación por el Espíritu Santo. Pero es la declaración de Él. ¿Le conoce Jesucristo a usted? ¿Es usted una de sus ovejas? ¿Camina usted con Él como su Señor y su Salvador hoy? No porque yo hice una oración por allá, Él es mi Salvador y ahora vivo como un demonio, no. Yo vivo como una persona redimida por Cristo, hoy. Hoy Él es mi Salvador. En este momento Él es mi Salvador y mi Señor. Y eso declara una sumisión total a la soberanía de Él. Y es la diferencia fundamental, porque al final de los tiempos, como dice usted, incluso los que no creen van a confesar. O sea, toda lengua confesará. Si no conocen, es lo mejor, no que al final tengamos que declararlo porque tenemos que declararlo. Ajá, sí. Toda lengua confesará, ¿cierto? Que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Eso incluye a los demonios y a Satanás. Y Santiago dice, los demonios conocen el nombre del Señor Jesús y tiemblan cuando lo oyen. Pero ellos no le pueden servir a Él. Nosotros, si yo soy salvo, quiere decir que Él es mi Señor y mi Redentor. A Él le sirvo, a Él me debo, Él me compró, soy de Él.
Mi vida está en sus manos. Eso es lo que significa decir Jesucristo es mi Salvador o el Señor Jesucristo es mi Salvador. ¿Sí? En la sesión 4, el rey que viene a gobernar. De acuerdo a Daniel 7:14, ¿qué 3 cosas han sido dadas a Cristo? Jeremiah, number 1. Dominio. Sam, number 2. Gloria. Hermana Alma, el número 3. Reino. Dominio, gloria y reino. Daniel 7:14. Vamos a leer ese texto. ¿Les parece? ¿Quién lo tiene a la mano y lo leemos? Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones, lenguas, y le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Wow. Está hablando de eternidad. Entonces, Él no está en la cruz. Por eso, las imágenes que llaman crucifijos son tan ofensivas. Son súper ofensivas. Porque Cristo está clavado en la cruz. Eso es lo que representa esa imagen. La cruz no es ofensiva. El muñequito ese clavado allí. O cuando alguien mira una imagen y dice, es un Cristo. ¿Cuántos Cristos hay? No es un muñeco. Es un ídolo. Es todo lo que es. Y tenemos que llamarlo como la palabra lo llama. Por eso es tan ofensivo. Jesucristo no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Estuvo 40 días con sus discípulos. Él ascendió a la diestra de Dios Padre. Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es sacerdote, el sumo sacerdote. Un sacerdote en el tabernáculo o en el templo jamás se sienta. No hay asientos en el lugar santísimo, ni en el lugar santo, no hay. ¿Por qué? Porque el sacerdote continuamente tiene que ofrecer sacrificios. Continuamente, porque hay más pecado, más sacrificio, más pecado, más sacrificio. Jesucristo presentó un solo sacrificio. Él es el sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios Padre, indicando que su labor como sacerdote quedó completa. Y Él regresa, y Él va a venir para gobernar aquí en la tierra. Ya mencionamos que Él es exaltado hasta lo sumo, Filipenses 2:9-10. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Igual nosotros así nos referimos a Él. Hebreos 1:3 dice que está sentado a la diestra del Padre, lo acabo de explicar. Entonces, Él es Rey. Él es Rey. Si Él es Rey ahora de su vida? ¿O usted está esperando que venga y después sea el Rey? Él es Rey ahora. Y nuestra vida debe reflejar eso, que Él es nuestro Rey. Si Él es nuestro Rey, una aplicación directa de esto. ¿Qué relevancia tiene el presidente que tenemos ahora sobre nuestras vidas si Jesucristo es Rey? ¿Qué relevancia tuvo el presidente que tuvimos antes si Él es nuestro Rey? ¿Qué relevancia tuvo el anterior a ese si Jesucristo es Rey? ¿Qué relevancia tiene el presidente de Rusia con nosotros si Jesucristo es Rey? Cero relevancia, cero, absolutamente cero. Usted lee el libro de los Hechos y no va a encontrar ni una sola vez, se acabó el tiempo, ni una sola vez que los apóstoles mencionen al César en relación con lo que está sucediendo con predicar el Evangelio. Jesucristo es el Rey. A Él le servimos y ningún tipo de gobierno, ni circunstancias, ni guerra, ni tragedias es relevante en el sentido, no digo que seamos insensibles, no, pero en el sentido del gobierno sobre nuestras vidas es el de Cristo Jesús. Cuando vino la pandemia, muchas iglesias no reconocieron a Jesucristo como Rey. Reconocieron al gobernador como su Rey. Lo reconocieron a Él como su Rey. Donde hacían lo que Él decía. Él decía, prácticamente les faltaba esto, que les dijera salten y ellos dijeran, sí, señor gobernador, ¿qué tan alto quiere que saltemos? Y nosotros dijimos, no, Jesucristo es el Rey.
A Él es el que nosotros obedecemos cuando se trata de adorarlo a Él. Ningún gobernante nos puede decir cómo adorar a Dios. La iglesia en ese sentido no tiene nada que ver con los gobiernos terrenales. Nada. Por eso en China es ilegal adorar a Dios. Pero los creyentes verdaderos adoran a Dios. En Corea del Norte es ilegal predicar el Evangelio. Los creyentes en norte de Corea predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es su Rey. Él es su Rey. No el que está gobernando, no ningún tipo de gobierno, no ninguna circunstancia. Eso no cambia. Eso no cambia para nada. ¿Qué es lo más importante en Ucrania hoy en día, hermanos? Lo más importante, y yo estoy orando por ellos, por los misioneros que hay en Ucrania. 20 años se ha trabajado dentro de Ucrania para preparar hombres para que prediquen el Evangelio. Ellos son la clave allí. No es las armas, no es lo que hacen los soldados, no es la política. Son ellos, los creyentes que están allí. Eso es lo que importa. Esa es la oración principal que nosotros hacemos. Oramos por paz. Pero si Jesucristo es nuestro Rey, nuestra oración es afectada. Nuestra cosmovisión es afectada en todo sentido. Y nuestra manera de vivir es afectada. Y lo vamos a demostrar. En el tiempo de la pandemia yo le dije a un grupo de hermanos aquí en la iglesia, ¿qué van a hacer? Porque vamos a hacer servicios y la policía viene por nosotros y nos lleva a la cárcel. Ahí se ve quién realmente le sirve a Jesucristo como Rey. Y tuvimos esa disposición. Vamos a hacerlo porque Él es digno de ser adorado. Ya nos dimos cuenta que esto es pura manipulación, así que vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Pero hay iglesias que hasta el día de hoy ya se quedaron. ¿Por qué? Jesucristo no es su Rey. Él no es su Rey. Sabían más al pie de la letra que decía el gobernador que lo que decía el Señor en la palabra. Entonces, hermanos, somos confrontados con una gran realidad. Jesucristo es su Rey, es su Salvador. ¿Ok? Entonces lo tenemos que vivir. En todo sentido. Lo tenemos que vivir. ¿Sí? Nada es relevante cuando hablamos del Señor Jesucristo como Rey. Él es relevante. ¿Estamos de acuerdo? Están como muy seriecitos todos. Esta es la clave de la clase, acuérdense. Desafiémonos en la aplicación de las verdades que estamos estudiando. Desafiémonos con eso. Aprendamos a vivir como el Señor dice que vivamos. Ok, el punto 6 va a ser el Rey que viene a gobernar. Ese lo vamos a mirar la semana entrante, si Dios nos permite. Padre, gracias. Te bendecimos. Señor Jesucristo, te adoramos. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Tú eres nuestro Salvador, tú eres el que gobierna todo el universo, todo está bajo tu dominio. Tú eres la manifestación física de Dios para nosotros, para que conozcamos al Padre. Tú eres el que nos amó, Señor, hasta el punto de la muerte en la cruz. Y venciste al último enemigo que era la muerte. Y estás sentado a la diestra de Dios, Padre, y vas a regresar. A ti te esperamos, Señor. Y mientras, ayúdanos a vivir aplicando las verdades de tu palabra en nuestra relación contigo, Señor, y con el mundo alrededor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.